Y una ciclista de 24 años murió luego de ser atropellada por un bus del sistema Red. Esto en calle Nueva Tobalaba, comuna de Providencia. Es el segundo caso en menos de 2 días, el tercero en 15. Para profundizar en este tema nos acompaña Paola Tapia, ex ministra de Transportes y académica de la Universidad Central. Paola, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, un gusto saludarte y saludar a todos los que están conectados esta tarde a través de 24 horas con noticias que la verdad es que son lamentables. Saludar especialmente a la familia, evidentemente, de esta joven de 24 años que perdió la vida a raíz de un siniestro de tránsito. Paola, a ver, los números son bien decidores, lo entregaba hace algunos días el mismo Ministerio de Transporte, la ministra. 85 fallecidos entre enero y septiembre y a 3 los últimos 15 días. ¿Qué está pasando, Paola? Bueno, efectivamente hemos visto que este número de personas fallecidas está en aumento en más de un 30% respecto de años anteriores, y esto evidentemente es una lamentable noticia porque en estos 2 años la verdad es que más que avanzar en materias de política de convivencia vial hemos retrocedido aproximadamente 10 años. Y esto tiene su foco principal en hoy día el tema de la velocidad, porque producto de la pandemia teníamos la oportunidad única de cambiar el paradigma y de jugarnos por la movilidad sustentable. Y muchas personas escucharon ese llamado, muchas mujeres escucharon ese llamado y se subieron a una bicicleta, porque entonces se sienten más seguras, porque no hay distanciamiento social, pueden ir y acomodar sus tiempos, sus horarios, y de ese modo han optado por este medio sustentable. Pero como contrapartida, hemos tenido que los vehículos, evidentemente al ser menos en su momento, empezaron a circular más rápido, excediendo los límites de velocidad urbana, que recordemos son 50 kilómetros por hora. Si a esto le sumamos una falta de control y fiscalización por prácticamente total a los temas de velocidad y normas de transporte, tenemos claramente como consecuencia evidente tener hoy día más personas fallecidas. Si a eso además sumamos la infraestructura que está pendiente y los cambios que preveía la ley de convivencia vial y que no se han materializado, tenemos un círculo vicioso que no ha logrado llegar a las necesidades que tienen hoy día, no solo los ciclistas, sino también los peatones, que evidentemente también están en una condición más desfavorable. Paola, tú mencionabas el tema de la ley de convivencia vial, prácticamente 2 años que entró en funcionamiento. A uno como ciudadano le llamaba la atención esto del 1,5 metros. Claro, en algunos lugares se puede cumplir, pero yo creo que en la gran mayoría de las calles de la capital, de otras ciudades importantes del país, el 1,5 metros es imposible, es casi suicida. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente el 1,5 metros fue una medida, primero que no se nos ocurrió acá en Chile, es una medida exigida a nivel internacional, y no solo en países europeos, donde las avenidas tampoco son tan grandes, pero que están directamente relacionadas con el comportamiento al conducir. Yo también soy ciclista, uso el transporte público, también evidentemente en ocasiones conduzco mi vehículo, pero cuando uno es ciclista y el automóvil guarda la velocidad correspondiente, tiene los tiempos para poder adelantar debidamente con el 1,5 metros. Hay circunstancias en las que eso es imposible, uno tiene que reconocerlas, sí. Pero en la mayoría de las vías públicas, si tú vas a 30 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora, cuando ves un ciclista, entonces tú puedes tomar las medidas de resguardo, reducir la velocidad, esperar el adelantamiento, porque esto es como que adelantaras a un vehículo. Los vehículos en general hay espacio para adelantarlos, entonces de la misma forma hay que adelantar a los ciclistas, cumpliendo estas normas de tránsito y transporte establecidas. Ahora, esa no fue la única medida establecida en la ley de convivencia vial. Estaban las medidas que mejoraban los estándares de las ciclovías. Queríamos más vías seguras para los ciclistas, lo decíamos, para las mujeres, iluminadas. ¿Y eso ha ocurrido? ¿La infraestructura ha estado a disposición, Paola? Porque no sé si en los ejemplos que tú tienes en otros países, estas medidas han ido acompañadas de infraestructura, que también es importante, si no quedamos en el mismo lugar casi. Obviamente, tienen que ir acompañadas de infraestructura. Las leyes no cambian las conductas, las leyes no cambian la siniestralidad por sí sola. Porque si escribimos leyes y no se controlan y no se cumple la infraestructura, evidentemente no solo vamos a quedar a fojas 1, vamos a quedar peor que antes. Así que en eso, evidentemente, la infraestructura tiene que estar presente. Hay, por ejemplo, un estudio que hizo MapCity en su momento. Entre el año 2013 y 2018 se aumentaron en más de un 74% la cantidad de ciclovías en el país. Por lo tanto, se hicieron más ciclovías y es un estudio externo, no fue encargado por el gobierno, 74%. Pero lamentablemente luego escribimos en el plan de descontaminación, en el caso de la región metropolitana, y se escribe también en otras regiones del país, que debíamos contar con más de 300 kilómetros adicionales
y 3.000 estacionamientos, ojalá gratuitos e integrados. De esos 300 tenemos menos del 20% y de esos 3.000 no tenemos ninguno. Y esa norma estaba escrita en el 2017. Entonces, evidentemente, la infraestructura tiene que acompañar a la normativa, es la única forma de lograr los cambios de conducta. Recojo un poco las palabras que tú decías al principio, Paola, que lo que ha producido la pandemia, al final, un cambio cultural que uno esperaba, 2 años de la puesta en vigencia de la ley de convivencia vial, pero lo que sucedió con la pandemia son automovilistas que andan más rápido, gente que muchas veces anda más estresada también por los cambios de hábitos que hemos tenido, y también ciclistas, ¿por qué no?, que en algún minuto vieron que las calles eran prácticamente para ellos, y al final vuelve la normalidad y la calle vuelve, entre comillas, a esa antigua normalidad con automovilistas que andan. O sea, la pandemia al final empeoró todo, ¿no? Por eso te decía, yo en vez de avanzar, hemos retrocedido prácticamente 10 años en convivencia vial, que es precisamente para lo que no trabajamos. Sí. Hoy día, además, desde la sociedad civil, nosotros como el grupo que somos, Red Ciudad Futura, integrado por 30, no solo expertos, sino también activistas, promovimos la presentación de una carta, pero no una carta de intenciones, una carta con propuestas concretas. Hablamos de semaforización, hablamos de zonas de 30 kilómetros, hablamos de nuevas medidas en cultura y cambio educacional, que fue presentada el día martes al ministro del Interior y Seguridad Pública. ¿Y por qué razón? Porque la verdad es que la inacción desde la perspectiva del Ministerio de Transporte ha sido tal que esto hoy día se transformó en un tema de seguridad pública. Y además, porque la pandemia no solo dejó en evidencia y puso este énfasis en velocidad y en problemas en el espacio público, puso en evidencia la profunda segregación que existe en nuestras ciudades, que todos sabemos que siempre ha existido, pero que como consecuencia de ella se visibiliza. Y hay personas hoy día que recorren la ciudad en bicicleta no porque sea el modo de transporte favorito, sino porque es gratis y porque los más vulnerables tienen también que acceder a él. Entonces, en ese sentido, el gobierno también tiene que jugar un rol para protegerlos, para que a su vez ellos sepan de sus obligaciones, porque no podemos poner toda la carga, y yo tampoco estoy por estigmatizar y decir esto es responsabilidad de los conductores de automóviles o del transporte público, para nada. A ellos nos tenemos que capacitar más, tenemos que exigir que cuando se obtenga la licencia de conducir haya un capítulo especial de movilidad sustentable y convivencia en el espacio público. Estas son las medidas que uno extraña, tomarlas con urgencia, evidentemente, para, de vuelta a esta pandemia, haber tenido una mejor convivencia en el espacio público, que se manifiesta en el espacio político, en el espacio participativo. Esto no es solo ciclistas, esto es convivencia humana, esto es convivencia en nuestras ciudades. Paola, dentro de las medidas que ha anunciado el actual gobierno es dar urgencia al proyecto del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, el famoso CATI, que viene hace rato, se viene discutiendo, un proyecto que data, si no me equivoco, el 2012, hace mucho rato que está en el Congreso, es ponerle urgencia, en el fondo es como una suerte de teleradares, pero más profesionales, controlar la velocidad a nivel ultra profesional. ¿Por qué duerme hace tanto en el Congreso? ¿Puede ser efectivo justamente para esto, para para bajar la velocidad y bajar el nivel de fallecimiento en las calles? Bueno, la verdad es que anunciar hoy día la urgencia de un proyecto de ley que, como bien tú dices, es del año 2014, corresponde a la administración del gobierno del presidente Sebastián Piñera, de su primera administración. Prácticamente en enero, justo antes del cambio de gobierno, se presenta esta propuesta, digamos, a discusión. Nosotros lo estudiamos muy bien, porque también hay un estigma sobre los fotorradares, tenemos que reconocer. Entonces lo que hicimos fue formular una propuesta alternativa, que la dejamos al gobierno ahora y que ellos la han tomado, la han hecho suya y está muy bien que así sea, si lo tiene que haber continuidad en las políticas públicas, digamos. Yo agradezco que al menos en este punto se haya continuado con las propuestas que hicimos, que por lo demás lo viabilizaban, y en ese sentido la verdad es que darle urgencia después de prácticamente 6 años es un sinsentido, porque no ha sido oportuno, digamos. Ahora, hay que tener muy claro una cosa, de implementarse, de aprobarse, van a pasar 2 años como mínimo en la implementación. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿es esa la solución que tenemos que adoptar ahora, cuando hoy día están muriendo familiares, amigos, o cuando uno mismo sufre el riesgo en bicicleta de poder ser arrollado? ¿Y cuál es la solución ahora, Paola, cuando los cambios culturales se demoran, tanto de ciclista, automovilista, de todo? ¿Cuál es la solución ahora? ¿Qué debería hacerse ahora, a tu juicio? La solución inmediata ahora es hacer un plan integral. Y eso supone, primero,
ministro del Interior y Seguridad Pública, que aborde este tema como un problema de seguridad pública, que convoque a carabineros. Tenemos una generala que es muy activa, González, una mujer además, que puede perfectamente liderar este trabajo en carabineros con el Ministerio del Interior, porque reitero, ya en transporte no hubo respuesta. En segundo lugar, hay que generar la construcción de ciclovías, hay que reparar las existentes. Las ciclovías en la comuna de Santiago están prácticamente destrozadas, digamos, y uno va y tiene que afirmarse porque puede perder el control de la bicicleta. Tenemos entonces que tener más infraestructura. Y en tercer lugar, todos los anexos como semaforización, zonas de 30 kilómetros, pero vinculados a educación, vinculados a pequeños gestos. Yo recuerdo que luché mucho por hacer en el ministerio, además de la actualización de la política de seguridad vial. Imagínate que actualizamos una política que tenía 23 años. 23 años pasaron para que lográramos en el año 2017, cuando me correspondió ser ministra de Transporte, tener una nueva política a nivel nacional de seguridad vial, con visión cero. Queríamos 0 víctimas de siniestros de tránsito. Y ese año, el 2017, después de 29 años, tuvimos la cifra más baja de personas fallecidas en siniestros de tránsito. 29 años, pese a que el parque automotriz había aumentado. Entonces, eso te demuestra que cuando realizas estos planes integrales, de los cuales aplicamos muchos en diversas áreas, tú logras resultados concretos. En 2017, reitero, la cifra más baja, nunca una cifra, es una persona que está detrás de una familia, va a ser positiva, pero logramos bajar esos niveles, logramos tener también la menor cantidad de personas fallecidas por manejo en estado de ebriedad y asociados a esos accidentes. Entonces, esto no fue casual, esto es producto de campañas, de educación. Hicimos la primera Feria Nacional Infantil ¿Paola? de Seguridad de Tránsito. Qué más lindo haber convivido con nuestros niños. Y un último punto, tú lo mencionabas al comienzo. ¿Cuán importante también puede ser una medida que se puede tomar muy a corto plazo? Y lo vimos sobre todo después del estallido social. Y tú lo mencionabas, la ausencia total de carabineros fiscalizando la velocidad en cualquier comuna. ¿Eso podría ayudar por lo menos a corto plazo una presencia masiva de carabineros controlando en las calles? Sí, absolutamente, eso ayudaría, pero aquí tampoco se trata de, esto fue como cuando se fiscalizó la ley de convivencia vial, era esquizofrénico, porque se fiscalizaba a los ciclistas si tenían chaleco reflectante, en circunstancias que eso no fue nunca una norma establecida en la ley de convivencia vial. Entonces hay que capacitar primero que las autoridades lean bien la ley y sepan qué contiene, para transmitirle a carabineros que también haga un control adecuado, focalizado, pero yo antes de eso incluso haría una campaña muy fuerte, educacional, una semana en que podamos tener una concientización. ¿Por qué no establecer la Semana de la Seguridad Vial como símbolo? Tenemos el domingo, fíjate Andrés, es el Día Mundial del recordatorio a las víctimas de siniestros de tránsito. Ese Día Mundial nos debiera convocar, es este domingo, para realizar entonces este plan integral y a partir de ello fiscalizar velocidad, fiscalizar el manejo imprudente, el uso del celular, que todavía sigue siendo fuente importante de siniestros de tránsito. Paola Tapia, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, que estén muy bien.